Pedro Cateriano ha sido presidente del Consejo de Ministros un par de veces, un ministro de Justicia y una persona permanentemente atenta a lo que pasa en el país, y es candidato a la primera vicepresidenta por el Partido Libertad Popular, que estaba esa plancha presidida por Rafael Belaúnde. Ya tiene la gentileza de venir acá al programa para comentar sobre lo que está pasando en Libertad Popular y lo que pasa en el país, donde su opinión siempre es muy importante y a mí me interesa mucho. Pedro, Buenos días, bienvenido al Augusto. programa. Encantado de estar en el programa. ¿Cómo observas esta situación del gobierno de Gería sus 3 semanas? ¿Cómo lo evalúas? ¿Cómo lo ves? Le ha tocado uno de los contextos políticos más graves y fatídicos de nuestra historia republicana. Ah, sí, tan grave. ¿No? Es que nunca hemos tenido esta cantidad de presidentes, esta altísima rotación de ministros y esta inestabilidad política que ha afectado gravemente la institucionalidad democrática. Yo sostengo que no vivimos una democracia plena. Lo que hay es una anomalía democrática y constitucional, Augusto. En ninguna democracia occidental, en ningún país donde impere el Estado de Derecho, llamas a la presidenta y le dices a las 5 de la tarde, hemos iniciado un proceso de vacancia y a las 11 de la noche... 10:30, o usted viene a las 11:30 y tiene una hora para defenderse, o se va. Así que venga en bata, baby doll, apúrese porque sí. Ya la despachamos. No sé si en baby doll le dijeron, pero en todo caso, A las 10:30 de la noche. Eso no ocurre en ningún país democrático. Muy de acuerdo. Y lo grave es que da la impresión que nos estamos acostumbrando a esto. Y esto requiere una reforma constitucional radical, porque este Congreso y los anteriores, hay que recordar, porque la amnesia algunos la usan en política, se advirtió en todos los tonos, Augusto, que vacar a Kuczynski, malinterpretando la Constitución, usándola políticamente, es el mecanismo de la vacancia por incapacidad moral permanente, iniciábamos el camino hacia la anarquía. Y hoy lo que vive el país es una anarquía política. En esta gravísima coyuntura, le ha tocado ocupar el cargo a una persona sin experiencia, sin, digamos, ninguna preparación, ni en el mejor de sus sueños soñó Gerí ser presidente de la República o ocupar la jefatura de Estado. Pero claro, como tú mencionabas anteriormente, comparado con Dina Boluarte, que fue el símbolo de la ineptitud, la irresponsabilidad, la demagogia y sobre todo de la mentira, claro, parece Churchill, parece Konrad Adenauer. Entonces, reitero, esta es una gravísima coyuntura que va a requerir un trabajo para normalizar la institucionalidad democrática. No hay democracia en donde el equilibrio entre los poderes del Estado esté roto como en el Perú. ¿Y esto qué requiere? ¿Una reforma constitucional para hacer más difícil bajarse a un presidente, para hacer más difícil disolver el Congreso? ¿O qué requiere? ¿O estamos entrando en una etapa de que se requiera un tipo de democracia parlamentaria? ¿Por dónde miras que pueda ir cambiando la cosa? El drama de nuestra historia republicana ha sido que los presidentes que no han tenido mayoría parlamentaria propia han acabado o con golpes de Estado o han culminado agónicamente. Se creyó que instituyendo el mecanismo del derecho de disolución se iba a defender al gobierno, es decir, la institucionalidad presidencial, si es que el Parlamento exageraba en sus mecanismos de control parlamentario. Eso se estableció en la Constitución del 79, porque en la experiencia del 33, Bustamante y Rivero y Belaúnde cayeron por no tener mayoría parlamentaria y por haber enfrentado a parlamentos que hacían un ejercicio abusivo de su poder político. Interpelación, voto de censura y negación de confianza. El APRA, por ejemplo, con Belaúnde. El APRA, Bustamante y Rivero. Exactamente, ¿no? Y bueno, esto fue una tragedia. En la Constituyente del 78 se estableció que por primera vez la Cámara de Diputados podía ser disuelta si censuraba o negaba confianza a 3 consejos de ministros. No se percibió el enfrentamiento entre los poderes del Estado porque durante la reelección de Belaúnde
tuvo mayoría parlamentaria propia en diputados y en el Senado, gracias al PPC, a la alianza con el PPC. Y en el caso del primer calamitoso gobierno aprista, el APRA contaba con mayoría absoluta en ambas cámaras. Entonces no se percibió este conflicto entre los poderes del Estado. Fujimori interpretó, ¿no es cierto?, cuando le ganó las elecciones presidenciales a Vargas Llosa con el apoyo del APRA, el apoyo lícito e ilícito del APRA y los votos de la izquierda, no tenía mayoría parlamentaria propia y pudo ejercer el derecho de disolución, pero prefirió dar un golpe de Estado. Recientemente lo mismo. Pedro Castillo pudo disolver el Congreso, pero prefirió dar un efímero golpe de Estado. Entonces este mecanismo no ha funcionado. Creo que lo correcto, lo saludable será establecer, como ocurre en la mayoría de los países que tienen sistema presidencial o presidencialista, a la mitad del mandato, renovación por tercios o por mitad que se del ajusta Congreso. más al temperamento de la opinión pública. Exactamente. El elector tiene... Se acomoda más a lo que la gente está queriendo en un momento. Exactamente. Además, el gobierno puede confirmarle la mayoría a un presidente si está haciendo una buena gestión o restársela. Pero no que pase lo que está ocurriendo en el Perú, que tienes un parlamento como el actual que claramente trabaja para el crimen organizado, claro, y no podemos hacer nada durante 5 años. Entonces, este mecanismo es importante de discutirlo en esta campaña. ¿O acaso, algo que también he conversado con Rafael Belaúnde Llosa, el mecanismo ecuatoriano, la muerte cruzada? Bueno, hay un conflicto permanente entre los poderes del Estado. No se puede gobernar, nos vamos todos y el pueblo elige. Elige de nuevo. Pero no tenemos un tribunal constitucional que manipula, un Congreso que impunemente se mantiene en el poder, perjudicando al pueblo, como es lo que está pasando. Entonces, creo que esta distorsión que ha ocurrido mediante el ejercicio de la fuerza bruta de los votos de este Parlamento y de los anteriores, tiene que frenarse, porque un rasgo distintivo del sistema democrático es el equilibrio entre los poderes del Estado. Sin equilibrio entre los poderes del Estado, la democracia no funciona. Y bueno, acá ya muchos creen que es normal, pero ya la reputación internacional del país se empieza a afectar. De hecho, The New York Times ha publicado un artículo alertando. Ayer algunos medios mexicanos, a raíz de este conflicto político y diplomático con México, preguntan qué clases de lecciones democráticas puede dar el presidente de facto del Perú. Es decir, ya esta conducta abusiva, prepotente del Congreso está afectando la imagen del país a nivel internacional. Y esto hay que detenerlo. La economía se afecta si hay inestabilidad política y si no se genera confianza. Sin duda. Y este Parlamento, con estos calamitosos, porque hay que decirlo claramente, es decir, cuando se eligió a la dupla Castillo-Boluarte, sabíamos que esto iba a ocurrir, ¿no? Pero la gravedad de lo que está aconteciendo se tiene que detener. No, repito, no hay democracia occidental que opere o funcione como está ocurriendo ahora en el país. Ahora, volviendo al gobierno de transición de Gerí, ¿usted cree, como dicen algunos historiadores, que es una dictadura? Y lo acusan de ser dictador. Creo que cumple la norma constitucional de hacer el relevo que corresponde, ¿o no? Sí, pero hasta el propio presidente del Consejo de Ministros, cuando recientemente le han hecho una entrevista, le preguntan sobre cómo la vacancia express, él menciona, porque es algo inocultable, que probablemente términos no se le garantizó el derecho de defensa. Yo creo que Ernesto Álvarez incluso escribió un artículo que se publica el día que él jura, que jura el cargo, distando en contra de la vacancia. Como te he escuchado que estás tú, como estoy yo, esa vacancia fue un zafarrancho. Es una prepotencia del Congreso que la apuraron y que fue consecuencia de un error, donde querían hacer la finta de la moción de vacancia y se fue un efecto en manada en que todos acabaron votando. Y que lamentablemente mancha. Sin duda. Mancha y genera esta clase de comentarios a nivel internacional. Por eso sostengo que no vivimos una democracia plena, que estamos atravesando una anomalía democrática y constitucional que hay que corregirla. Porque un país bajo
esta polarización, este enfrentamiento constante, esta opresión del gobierno, mejor dicho, del Parlamento que controla al gobierno, amenaza a la fiscalía, al Poder Judicial, simplemente no es un modelo democrático que refleje la institucionalidad. Y lamentablemente, para cambiar esto, se requiere, digamos, una reforma que requiere los votos que sustenten eso. Ahora, los votos son posibles. Sí, lo acabamos de ver en Bolivia. En Bolivia, ¿no es cierto? Ya, tuvieron que pasar 20 años del desastre de Evo Morales, ¿no? Claro, que ha destruido ese modelo político y económico, la economía boliviana. Pero parecía que eso se iba a perpetuar como en Cuba o como lo estamos viendo ahora en Venezuela, que el chavismo ya tiene más de 25 años en el poder. O lo acabamos de apreciar también en la Argentina, en donde el modelo económico del peronismo quebró a la Argentina con esta hiperinflación y ocurre este cambio. Y en estas elecciones parciales, nuevamente los argentinos han decidido apostar por el presidente Milei. Es decir, los cambios son posibles en democracia, pero dependen del pueblo cuando ejercita su voto. Y no estamos viviendo un momento en el cual la democracia, ¿cómo decirlo?, ha pasado de moda. Porque si uno ve el mapa mundial, digamos que China no es una democracia, Xi Jinping no lo es, Putin no lo es. ¿Trump es un demócrata o es alguien que está destruyendo instituciones, que va contra la libertad de expresión, se mete con los jueces, va abusando? Si uno ve el mapa mundial... Y una cosa grave, la democracia se ha mellado mucho. Y una cosa muy grave, se está deteriorando el orden jurídico internacional. Que no se respeten tratados internacionales es algo muy grave. Eso es lo que ha permitido al mundo occidental vivir pacíficamente luego de la Segunda Guerra Mundial. Si nosotros, mediante el ejercicio arbitrario, abusivo, no vamos a respetar el orden jurídico, no vamos a cumplir con las leyes, ni a acatar resoluciones judiciales, estamos camino hacia la barbarie. Y pongo un ejemplo, me caerá muy mal Maduro, pero esto de dispararle a las lanchas por la sospecha o lo que dice Estados Unidos de que ahí va droga, digamos que eso no cumple estándares de interceptación del narcotráfico. ¿No? Y no cumple estándares. Le mete el bombazo y luego explosiona y ya no hay nada que demostrar. Del orden jurídico internacional. Podemos discrepar. O le dice a Brasil, si lo condenas a Bolsonaro, te pongo aranceles de 50%. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? No tiene nada que ver, pero es el uso político de los aranceles. Claro. Así como que hay que criticar al señor Lula, que es uno de los principales encubridores de la criminal dictadura venezolana y que ha encubierto el fraude electoral de Maduro. Igual que México, igual que protegen a Nicaragua, a Cuba. Entonces, el deterioro de la institucionalidad internacional viene de parte de la izquierda y de la derecha. De todos lados. Antidemocráticas. El autoritarismo no tiene ideología, lo que tiene es una división, decir quiénes son mis amigos, mis enemigos, y armo todo en función de eso. Que es un poco lo que está ocurriendo en el Perú, ¿no? Tenemos una izquierda antidemocrática que defiende las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero también tenemos una derecha antidemocrática que defiende a la dictadura hasta ahora de Fujimori y Montesinos. Claro. Entonces, es bien difícil, pero si le sumamos a eso el contexto internacional donde hay este irrespeto al orden jurídico, la coyuntura es muy grave, ¿no? Ahí que quería preguntar si es que el estilo de Gerí como que marca una pauta de por dónde pueden ir los humores y la preferencia del elector en la elección que viene, donde uno dice, la ideología de Somos Perú y de Gerí, ¿cuál es? No lo sé. No sé si es derecha, izquierda, qué será. Como tiene un pragmatismo de decir inseguridad y por ahí vamos y vamos saliendo adelante. ¿Esto funciona para 7 meses o no funciona para 5 años? No lo sé. A mí no me gusta especular, ¿no? Pero que el primer acto de gobierno de Gerí haya sido borrar tweets, contactos en las redes sociales, ¿no? Como que revela lo que es. La adicción por la pornografía no está en el Código Penal. Pero revela lo que es. Claro. ¿no? Entonces, a mí eso me genera desconfianza. Es lo que mencionaba inicialmente Augusto. Comparado con Dina Boluarte o con el semi-analfabeto y ocioso, porque a mí me gusta reiterar siempre lo de la ociosidad de Pedro Castillo, ¿no? Un maestro que fue un pésimo ejemplo para todos los alumnos del Perú. Un profesor que se presenta ante una tribuna internacional y que no se preparó ni siquiera para leer, ¿no es cierto?,
refleja pues la irresponsabilidad, la ineptitud del personaje que ha personificado a la nación. También, si lo comparas a Gerí con Castillo, es una superestrella. Obviamente. Pero, bueno, lo que hay que exigir en este contexto es elecciones libres, neutrales y democráticas. Eso hay que exigirle a Gerí, ¿no? Está como protagonista yo creo en una plancha presidencial, yo, ¿está en riesgo? Yo creo que esa es la principal obligación de Gerí, garantizar unas elecciones libres, neutrales y democráticas. ¿Ves alguna sospecha que eso pueda estar en riesgo? Bueno, hay algunas cosas que son preocupantes. Por ejemplo, esta divulgación de los datos de la RENIEC. Pero no es Gerí, ¿no? Es RENIEC. Bueno, pero me pregunta, yo digo, hablo por las elecciones. No es que sea Gerí, es RENIEC, es el Parlamento, es Fuerza Popular, lo que quieras. Una esencia fundamental de la democracia, que es la piedra angular, es el voto. Y el voto debe ser secreto, absolutamente secreto. No debe generar esta clase de divulgaciones. Esto lo que hace es revela información privada que no se debió revelar, pero no tiene nada que ver con el voto por donde va. No, pero puede servir para manipular, para controlar. Lo digo no que vaya a ocurrir, pero que se divulguen padrones electorales con datos, de alguna manera afecta esa esencia del voto del secretismo que debe existir. Entonces, sí hay algunas cosas... Por es un error de la RENIEC de haber no ha puesto filtros y decir solamente se... Bueno, eso revela también, de alguna manera, el momento crítico en el ámbito legal y jurídico que estamos pasando, que el Parlamento apruebe esta clase de normas sin mayor reflexión, sin debate público, porque hay que decirlo, este Parlamento, por ejemplo, ha aprobado las reformas constitucionales a espaldas de la ciudadanía, sin debate público, sin participación de la academia, de las universidades, y creo que al final esto termina afectando la institucionalidad democrática. A eso me refiero. No digo que este Congreso ni que Gerí va a perpetrar un fraude, pero hay señales que tenemos que alertar nosotros, ¿no? ¿Cómo observas la perspectiva de Libertad Popular en este proceso? Bueno, hasta ahora uno ve las encuestas y para mí el dato más importante de las encuestas no es que López Aliaga va primero, segundo va Keiko y Mario Vizcarra, sino que hay 50% de la gente que todavía no tiene ninguna preferencia y que esto va a estar así hasta enero o algo así, donde en verdad arranca el partido. Y también se empiecen a presentar propuestas, ¿no? Yo apoyo a Rafael Belaúnde. Tiene él una ventaja. ¿Cuál es? Es una persona preparada en el ámbito privado y que tiene además experiencia en el sector público. Y es un problema de muchos candidatos que creen que es fácil el manejo de la cosa pública. Y su primer trabajo es o presidente de la República o ministro y no tienen ninguna experiencia en el manejo del sector público. Y entonces, luego, creen, por ejemplo, los empresarios. Hemos visto la cantidad de empresarios que fracasan cuando son designados ministros, ¿no? Claro. Porque creen que van a dar órdenes en un ministerio, como las dan en su empresa privada, y no ocurre. Acá ocurrió el caso del señor Fabre, que como gestor privado era muy bueno. Fabre fue durante el gobierno de García para verlo, la reconstrucción. Y ahí se enredó todo. Con el dedo meñique, los alcaldes de Pisco, claro, lo obstruyeron. O en el mundo, Elon Musk, que es un súper empresario, pero puesto en el gobierno, la cosa no le funcionó. O también ves casos de gente que no necesariamente son empresarios, que no han tenido trayectoria en el sector público, los pones a gobernar y no atan ni desatan. Correcto. El ejemplo más claro, los últimos dos, la última dupla de Castillo y Boluarte, no tenían ninguna experiencia de gobierno, pero absoluta, y fracasaron, ¿no? Entonces, el voto también es un acto de responsabilidad, porque trae consecuencias. Y no es que mediante el voto atacas, destruyes al adversario o enemigo. Destruyes al país, sin duda. Destruyes a tu familia, destruyes a tus herederos. Motivas lo que ha ocurrido en el Perú. Lo que ha pasado en el Perú es un drama. Más de 1 millón de compatriotas se han ido. Claro, al margen de la fuga de capitales, que ha sido una de las más escandalosas de nuestra historia, 18.000 millones de dólares, ¿no? Que no han vuelto. Que no han vuelto. Y eso es sumamente grave.
En ese contexto político, mientras los jóvenes se iban del país, otro joven, como Rafael Belaúnde Llosa, decidió constituir Libertad Popular. Y esa fue una de las razones por las que me animé a apoyar la causa de Libertad Popular. ¿Cómo se va a distinguir en esta especie de maratón? Porque lo que veo ahora son como 40 partidos, van a haber más de 10.000 candidatos a la presidencia, al parlamento. Es como una maratón donde están todos ahí apachurrados en el partidor y tienen que ver cómo se distinguen del resto. Libertad Popular, ¿qué idea trae que la gente pueda decir, esto es diferente y me interesa? Permíteme un poco, en este caso, mencionar un tema que yo impulso como jefe del plan de gobierno. Agua para la gente. Es inhumano, Augusto, en pleno siglo XXI, que 3,5 millones de compatriotas no tengan agua potable. Que tengamos un monopolio estatal del agua potable con 50 ineficientes empresas públicas que se manejan como botines políticos. Eso tiene que acabar. La gente lo que quiere es agua. Con todo lo que eso implica de falta de dignidad, la gente no poder ir a tu trabajo bañado, no poder abrir el caño, no poder... Pero es una cosa de horror. Así es. Entonces, tenemos que romper ese monopolio, permitir asociaciones público-privadas, concesiones de empresas con tarifas pactadas, con supervisión técnica, tengan agua, que la distribución del agua sea legal y con supervisión técnica. ¿Por qué SEDAPAL no organiza licitaciones públicas con empresas que permitan la distribución del agua con tarifa pactada y supervisión técnica a las zonas más pobres de Lima? ¿Por qué se llena el tanque de aquellos que tienen el negocio del reparto del agua sin ningún medio de fiscalización? Lo llenas 500, 800 soles, sale y llega al cono norte y cuesta 5 veces más. ¿Por qué ocurre eso con algo que afecta la dignidad humana, el modo de vida? Este es un tema que va a ser central en el... Qué bien que lo ponga. ¿Y por qué no plantear una solución más abiertamente? Es decir, vamos a privatizar SEDAPAL o concesión privada o algo, porque uno ve la distribución eléctrica ha conseguido 100% de cobertura. Claro. La telefonía, pues, hay teléfonos como Canchite, pero en el agua hay una insuficiencia y la gente se da cuenta, pero nuevamente quiere defender un sistema estatista que no funciona. Exactamente, y nuevamente influyen en esto los prejuicios ideológicos y políticos, ¿no? Entonces, ¿por qué, por ejemplo, camino al sur, en plena Panamericana, los que viven cerca a la playa tienen agua potable y cruzas? Y los que no tienen agua potable se juntan como propietarios, hacen su pocito para sacar agua, luego viene el Estado y los denuncia penalmente. Es el Estado que no les da agua, porque el Estado dice: lo que está en el subsuelo es propiedad del Estado y ustedes están robándola del Estado. Eso sí tiene que acabar, Augusto. ¿Y cómo vencer ese prejuicio que hay tan fuerte, que está muy enquistado en la sociedad, por ejemplo, contra la minería? Uno ve que Tía María comienza a desarrollarse y la protesta viene, como dicen, va a venir protesta, se ponen, ¿no?, desde Camaná, pero no desde Camaná, Arequipa, desde Girón Camaná, la República que anda poniendo trabas permanentemente diciendo está mal que se desarrolle. ¿Cómo vencer esta cosa? Y si es que en la campaña va a ser un problema vencer esta costra estatista de antiinversión en la minería, antiinversión privada en el agua, en todos lados. Yo hacía algunos años que no iba a Cajamarca. Hace 2 o 3 semanas estaba en Cajamarca. Región que simbolizaba el enfrentamiento contra la minería legal. Así es, ¿no? Claro. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido en Cajamarca en estos años? El avance de la minería ilegal ha sido incontenible. Totalmente. Y hoy día Cajamarca tiene minería ilegal que amenaza a esa región. Yo recuerdo que cuando me presenté por segunda vez al Parlamento para pedir el voto de confianza, que me lo negaron, señalé públicamente que la principal amenaza para el país era la minería ilegal. Bueno, como tú recuerdas, me negaron la confianza, mis adversarios y enemigos festejaron ello. Y de repente era por eso, porque la bancada parlamentaria de la minería ilegal es la más potente en el Parlamento de hace mucho tiempo. Pero lamentablemente el tiempo me ha dado la razón. Hoy día la minería ilegal hackea al Estado peruano. Totalmente. Esa es la realidad. Y no ha habido, ¿no es cierto?, una lucha contra la minería ilegal. Hay mucho por hacer naturalmente. El tema de la gestión pública, Augusto. Este año que culmina,
la ejecución presupuestal es pobrísima. Se van a dejar de gastar 19.800 millones de Dios soles. mío. Es una cifra monstruosa, con necesidades en salud. En salud, ¿qué hemos avanzado después de la terrible pandemia? En agua potable, en vivienda. Es decir, No hay avances. por ejemplo, en canon y sobrecanon, cualquiera puede entrar en este momento a la amigable del MEF y verificar. 7.000 millones de soles sin ser ejecutados, que podrían haber ido a agua potable, a educación, a salud. Nosotros creemos que hay que hacer una reforma radical del canon minero. El canon minero tiene que estar al servicio de la gente. Y si el Estado es incapaz de hacer una buena ejecución presupuestal en las zonas de influencia, a los pobladores con libretas, con certificados de depósito, un cheque minero, para que puedan emplear ese dinero en la salud de sus hijos, en vivienda o en lo que ellos estimen conveniente. Pero no podemos, en un contexto tan grave como en el actual, teniendo dinero, no gastar el dinero efectivamente. La izquierda sostiene que el modelo económico ha fracasado en el Perú. No, lo que ha fracasado es la gestión pública. Y siguen pensando que el modelo de Bolivia de Morales era un modelo que fracasó. Exactamente. Y siguen defendiendo ese tipo de tonterías. Y entonces hay que evitar, como dicen en España, el enchufe. ¿Qué es el enchufe? El enchufe, nombrar a tu gente de confianza. Claro. ¿No? Hay que aprobar una meritocracia, que las gerencias regionales, que las gerencias de los municipios estén en manos de gente competente, preparada. Pero no puede ser posible este manejo irresponsable del dinero a nivel nacional que no beneficia a la gente. Cuando la riqueza solo beneficia a unos pocos, eso afecta a la gente. Sin duda. Debemos impulsar un capitalismo popular en donde la riqueza alcance a todos, beneficie a todos y no a unos cuantos. Y en ese sentido, la propuesta liberal de nosotros en el ámbito económico de garantizar la libertad económica, la inversión nacional y extranjera como fuente generadora de la riqueza es fundamental. Volver al estatismo, impulsar proyectos económicos como el de Evo Morales o como el del peronismo, simplemente lo que generan es atraso y subdesarrollo económico. Es un contexto, además, en América Latina en el cual hay como una especie de remembranza de ello, ¿no? Pero nosotros ya hemos pasado por ese drama. No hay que olvidar que la dictadura de Velasco impuso acá un modelo económico estatista, izquierdizante, intervencionista, que colapsó en el primer calamitoso gobierno aprista, ¿no es cierto? Algo que casi no ocurre en el mundo, es decir, que el Estado quiebre, ¿no? Que no tenga recursos, que la hiperinflación destruya. Eso ya lo hemos vivido. Repetir ello no tiene ningún sentido, pero los prejuicios ideológicos y políticos, la reiteración de la mentira permanentemente. ¿Y podrá la Libertad Popular vencer esta onda vintage en el plano económico que quieren replantear estas ideas tan absurdas? Bueno, en ello estamos. El propósito es participar en el debate público, presentar propuestas y sensatez. Es verdad. Por ejemplo, en plena crisis internacional de la energía, en el Perú nos damos el lujo, Augusto, de haber detenido la exploración y explotación del gas. Increíble. ¿No? Tenemos reservas de gas y por prejuicios ideológicos y políticos no hemos avanzado. Yo recuerdo hace unos meses conversaba con un grupo de embajadores que me invitaron a una reunión y les decía, el Perú tiene gas. ¿Y por qué no nos exporta gas? Por prejuicios ideológicos y políticos. Augusto, hasta Lula ahora está diciendo que va a autorizar exploraciones y explotación de petróleo. Tiene sentido común. Bueno, y en el Perú tenemos petróleo y simplemente también por prejuicios ideológicos y políticos no se ha detenido. Nosotros vamos a dar una batalla por la minería formal, por la exploración y explotación del gas, del petróleo, porque eso genera riqueza. Ojalá que estas ideas puedan prender en la campaña. Me hace acordar una campaña de un candidato que hubo en el Perú una vez que perdió en la elección, pero que ganó en el plano de las ideas, fue Mario Vargas Llosa en el año 90, donde lo que marcó fue la senda y la pauta de por dónde caminar
y establecer ideas que sí promueven el desarrollo económico del país y de la gente. Que ha sido, dicho sea de paso, ya que lo mencionas, el militante más ilustre de Libertad Popular, Mira, porque cuando se funda el partido, él simbólicamente, y creo que fue su último acto de carácter político, se inscribe en Libertad Popular. Pedro, te agradezco mucho que hayas estado en el No, programa. encantado, Augusto. Y, Bueno, pues, pero para la próxima, bueno, no me cuéntanos pongas pues esto, Augusto. eso. Acá me pones Enséñalo, a un ver. vaso que parecía que Es me que ibas a envenenar, no ¿no? lo está, a ver, más por El allá, para la APRA cámara. puede porque el APRA Voltealo. sabe. El APRA no puede ni sabe. Sus dos gobiernos Acá fueron está, acá nauseabundamente lo pueden ver. corruptos. Lo que pasa es que este canal es un canal plural y por acá pasó Hernán Garrido Leca y me ha dejado el set lleno de stickers por Sí, todos lados. pero ese sticker no se No, ajusta a la verdad. vamos ¿no? a... No puede ni sabe, pues, o sea, sobre todo en el tema de la corrupción, ¿no? Muy bien, muy bien. Y entonces vamos ahora, le agradezco mucho a Pedro que haya estado acá, y sin duda voy a seguir invitando a candidatos de todos los partidos y de Libertad Popular, cuyas ideas son tan interesantes y pertinentes para un momento, para todo momento, pero especialmente como el de ahora.